Buenas tardes. Pues cuando son las 2:36 de la tarde, pues comenzamos con la sesión de hoy, donde pues vamos a tratar dos temas. El tema circuitos de corriente continua en serie paralelo, y el tema que corresponde a lo que es la medición de las señales de corriente, voltaje y resistencia. Bueno, comenzamos entonces con el primer tema. Estamos grabando esta clase pues para que así pues quede colgada luego de la transmisión pues síncrona que tenemos en este momento. Bien, iniciamos entonces con redes de corriente directa en serie paralelo. Ya habíamos visto lo que eran las redes de corriente directa en serie, las redes de corriente directa en paralelo, y pues ya se pueden hacer combinaciones de estas dos tipos de redes, donde pues digamos que es lo que se presenta en la mayoría de los sistemas eléctricos. Sistemas en donde se tienen estas dos combinaciones, donde claramente se observan elementos en serie, elementos en paralelo, y donde también tenemos circuitos en donde los elementos no están conectados ni en serie ni en paralelo. En ese caso hablamos de redes más complejas. Como una red serie paralelo, pues diremos que es aquella que está formada por una combinación clara de elementos en serie y elementos en paralelo. Y como una red compleja, pues será aquella en la que ninguno de los elementos está en serie o en paralelo. En esta unidad y en esta clase, pues hablaremos de lo que son las redes en serie paralelo, como la que estamos mostrando acá en la figura, dejando las redes más complejas pues para la siguiente unidad. Y pues para trabajar estas redes, lo que vamos a proponer es un procedimiento. Ya conociendo todo lo que ya se sabe sobre redes de corriente directa en serie y redes de corriente directa en paralelo. Este procedimiento, pues una vez que se indique cada uno de sus pasos, pues se verá una aplicación sencilla en un esquema circuital. El procedimiento, pues, es un procedimiento sugerido. No necesariamente tiene que cumplirse este procedimiento al pie de la letra. Este procedimiento une dos métodos que propone el autor Boylestad en su libro Introducción al análisis de circuitos y análisis introductorio de circuitos. Pues él propone tres métodos: el método general, el método de ida y retorno y el método de los bloques. Pues este combina lo que es el método general con el método de ida y retorno para pues aplicarlo a cualquier circuito. Bien, el primer paso sería entonces pues estudiar muy bien el problema, detenerse a estudiar este problema en su totalidad. Y de esta manera pues hacer un bosquejo mental de cuáles serían las herramientas, cuáles serían las leyes que pudiéramos utilizar en ese circuito que veamos donde hay elementos en serie y en paralelo. De tal manera que pues se trate de ubicar una vía hacia la solución de lo que nos pide el problema. Una vez entonces que ya tenemos ese bosquejo, el paso 2 consiste en examinar cada región de la red de forma independiente, antes de unir lo que son las combinaciones en serie o en paralelo.
Esto lo que resulta es pues en una simplificación de la red. Pero mientras se está simplificando la red, pues es posible que se presente algún camino directo para obtener alguna de las incógnitas que se esté solicitando en el problema. El tercer paso, pues, inicia desde la fuente. La idea es determinar cuál es la corriente que suministra la fuente y luego regresar hasta la incógnita buscada. Para determinar la corriente de la fuente, pues hay que simplificar el circuito. Esta simplificación, si el circuito es de muchos componentes, pues esta simplificación se hace en varios pasos. Y pues una vez que se llegue al circuito simplificado, pues se regresa a la incógnita buscada. Durante esa simplificación, pues es importante que se dibuje la red tan a menudo como sea posible, con las ramas, las combinaciones pues ya reducidas, y las incógnitas tratar de mantenerlas intactas para así conservar la claridad y proporcionar entonces las redes que se reducen para el retorno o las cantidades desconocidas desde la fuente. Y un cuarto paso, pues, una vez que ya se tiene la solución, comprobar que esa solución es razonable, es decir, el valor que estamos obteniendo, pues es un valor que coincide con lo que esperamos, porque pues los circuitos que estamos tratando nosotros acá son circuitos lineales. Estos sistemas lineales son predecibles, es decir, que cuando vamos a resolver un problema, pues muchas veces ya tenemos en mente lo que quizás podemos obtener. Si vemos que esta solución pues no es razonable, pues hay que resolver el circuito con otra herramienta y verificar lo que es el procedimiento que se ha hecho para todo este análisis. Entonces, bueno, para ver la aplicación de este procedimiento, pues vamos a guiarnos con un ejercicio que es el esquema original que se colocó en la primera lámina. Y en este caso, pues la idea es determinar cuál es el voltaje entre los terminales del resistor R4. Es decir, lo que queremos determinar sería el voltaje aquí, el voltaje entre estos dos terminales. Y como ven, le he colocado directamente la polaridad, porque pues en vista de la fuente que tenemos en el circuito, pues lo que se espera es que el voltaje tenga el signo positivo asociado al terminal C y el signo negativo asociado al terminal inferior o terminal tierra. Esto debido a pues que la fuente genera una corriente y esta corriente pues se va a dividir una parte hacia R2 y otra parte hacia la resistencia R3, y esa corriente que pasa por R3 también va a pasar por la resistencia R4, y pues cuando la corriente pasa a través de la resistencia R4 la va a polarizar como elemento pasivo, colocando signo positivo cuando entra la corriente al elemento y signo negativo cuando sale la corriente de este elemento. Y pues este será el voltaje incógnita. Entonces lo primero pues será ver muy bien el circuito. Y observando, tenemos que R1 y R2 no están en serie. R1, la resistencia que tenemos acá, pues vemos que no está en serie con la resistencia R2, porque el terminal común, que es el terminal B, observamos que este terminal pues no está solo, sino que tiene la resistencia R3 conectada a este terminal. Y una de las condiciones para que dos elementos estén en serie, pues es que no haya un tercer elemento conectado al punto común entre ellos. También se observa pues que R2 y R4, la resistencia que tenemos acá, resistencia R2 y la resistencia R4, pues no están en paralelo, porque en este caso tenemos a la resistencia R3 en el medio de los dos terminales. La resistencia R2 y R4 pues no comparten el mismo par de terminales, comparten el terminal que está en la parte inferior, es decir, comparten este nodo, pero la resistencia R2 va a un terminal B y la resistencia R4 va a otro, observando que en el centro pues ahí está el resistor R3.
Entonces no están conectados en paralelo. Pero sí podemos ver pues que R3 y R4, la resistencia R3 y la resistencia R4, pues sí están conectadas en serie. Solamente comparten lo que es el nodo C, es el nodo común a las dos, y pues no hay ningún otro elemento conectado a ese terminal. Y también vemos que la fuente de voltaje E está en serie con la resistencia R1, puesto que comparten solamente un terminal, que sería el terminal A, pero sabiendo que no podemos combinar estos dos elementos porque son de diferente naturaleza. Eso es lo que estamos observando, pues sería el paso 1, donde también observamos que no hay ninguna combinación de elementos en paralelo. No hay dos elementos que pues, compartan el mismo par de nodos. Entonces, observamos que determinar ese voltaje B4, así como está el circuito, pues la cuestión no está fácil, ¿no? No hay una vía que me permita determinar directamente ese voltaje B4, pues. Si combino todas las resistencias, se va a perder el voltaje B4. Aplicar un divisor de tensión, pues tampoco pudiera aplicarlo directamente porque no conozco cuál es la tensión que alimenta a la rama R3, R4. Entonces, pues no tengo un camino que me permita determinarlo de forma directa. Entonces, pues ya este paso me está diciendo que debo ir a un siguiente paso, el paso 2, que me sugiere reducir o simplificar la red, simplificar el circuito. Simplificar la red a la derecha de la fuente. Es decir, pudiera trazar pues una línea y tratar de simplificar el circuito a la derecha de la fuente, pues aquí es donde pudiera obtener el circuito más simple. Entonces, pues eso es lo que pudiera hacerse, simplificar todo lo que está en la zona sombreada. Con eso, pues tendría un circuito más sencillo formado por una fuente, una resistencia, en donde pues pudiera determinar lo que es la corriente que sale de la fuente, y pues el paso me decía que todo inicia desde la fuente, determinando esa corriente que puede suministrar a todo el circuito. Entonces, pues tomando en cuenta esto, lo que vemos en esa área sombreada es que la resistencia R3 y R4 están en serie, y estas dos resistencias, pues R3 y R4, las podemos unir en una sola, y pues esta resistencia llamarla resistencia R', recordando que pues acá en la resistencia R4 es donde tenemos al voltaje B4, pero cuando se unan las dos resistencias, pues el voltaje B4 desaparece. La combinación de las resistencias, es decir, R', absorbe ese voltaje B4. Pero pues eso nos da una primera simplificación. Tendríamos este circuito donde pues claramente no puedo dibujar a B4 porque B4 está contenido en esta resistencia R'. Pero pues ya se ve un circuito más simple para poder pues calcular lo que sería la corriente I sub S. En este circuito perdí el voltaje B4, pero pues sigo teniendo un voltaje entre los terminales de esta combinación, y ya que tengo la resistencia R2, pues lo puedo llamar voltaje B2. Entonces, perdí el voltaje B4, pero sé cuál es el voltaje que alimenta a esa resistencia R'. Si lo vemos en el circuito original, pues acá tendríamos entonces el voltaje B2. Entonces, es nuestra primera simplificación. Hasta ahora lo que se ha hecho pues es unir R3 con R4, donde estaba B4, y al unirlo pues perdimos ese voltaje B4, pero de alguna manera pues si fuimos acá igual podemos ir al circuito original. Recordando entonces que fijamos un voltaje acá, que sería un voltaje al que llamamos B2,
que sería el voltaje que está en la resistencia R2. Y pues en este circuito simplificado observamos que ahora R2 quedó en paralelo con R'. Podemos entonces combinar estas dos resistencias y al combinarlas, pues eso generaría otra resistencia a la que llamamos R'T. El resultado sería R'T. Y pues vemos entonces que hay un circuito mucho más sencillo. En este circuito sí seguimos teniendo el voltaje V2. El voltaje V2 es el voltaje en la resistencia R2, que es el mismo voltaje que hay en R', es una combinación paralelo, y el voltaje que hay en cada una de las resistencias es V2, y también es el voltaje que se tiene en la combinación paralelo. Es decir, que aquí se sigue teniendo ese voltaje V2. Lo seguimos teniendo acá. Y pues quedó este circuito, un circuito pues mucho más sencillo, donde la resistencia resultante la estamos llamando R'T. Bien, este circuito pues podemos simplificarlo. Hasta ahora, como ven, del circuito original hemos pasado a un circuito donde se combinó R3 con R4, y R3 con R4 pues se combinó, están en paralelo con la resistencia R2, formando lo que es R''T. Y vemos ahora pues que R1 quedó en serie con la resistencia R''T. En el circuito pues les he estado hablando de un voltaje V2, que era el voltaje que estaba aquí, que es el mismo voltaje pues que está acá. Y también V2 pues sigue siendo el voltaje que está aquí. Entonces, pues, ahorita en este último circuito lo que vemos es que R1 está en serie con la resistencia R''T. La podemos combinar y haríamos entonces lo que tenemos como resistencia total. Nos quedaría entonces el circuito simplificado. De aquí ya no podemos hacer más nada porque pues es el circuito más simple, donde tenemos entonces una fuente y una sola resistencia. Como ven, la resistencia total es la suma de R1 con R''T. Y en este circuito, pues sí, fácilmente podemos determinar cuál es la corriente de la fuente, aplicando una ley de Ohm, ¿no? Si se quiere determinar, pues, la corriente en este circuito, la ley de Ohm nos dice que, vamos por acá, ver aquí situar el ratón. La ley de Ohm nos dice que el voltaje en esta resistencia, que observen que este voltaje no es el mismo voltaje V2. En el momento que se unió las dos resistencias R1 con R''T, sucedió lo mismo que pasó aquí con V4, o sea, se absorbe V2. Pero pues me queda un voltaje total, que es el voltaje V, que estamos observando que este voltaje V es el mismo voltaje de la fuente, porque la resistencia está conectada al mismo par de terminales de lo que es la batería. Entonces, ese voltaje, pues, si lo medimos en la resistencia, es igual a la corriente I sub S por la resistencia total. Y de allí entonces podemos despejar la corriente I sub S, que es lo que tenemos acá en la ecuación, I sub S igual a E sobre RT. Ya tenemos entonces la corriente de la fuente. Y pues, recapitulando, circuito original, unimos R3 con R4 y llegamos a R'. R' quedó en paralelo con R2 y pasamos a R''T. Y después vimos que R''T quedó en serie con R1 y pues obtuvimos lo que es el circuito simplificado, que sería una sola resistencia RT alimentada por la fuente E. Y la corriente que suministra esta fuente pues es E sobre la resistencia total. Entonces ya pues es lo más simple que podemos tener, pero en este punto pues habrá que retornar hasta llegar a lo que es el voltaje deseado. Entonces por eso es que el método pues combina lo que es el retorno, el
el otro método que propone Boylestad, que sería retornar a la variable o la incógnita que nos pide el problema. Entonces necesitamos volver al voltaje B4. Pues lo que vemos acá es que la corriente que pasa, la corriente de la fuente, la corriente I sub S, pasa por RT, y vemos que esa corriente I sub S también pasa por R1 y pasa por R'T. Entonces, pues, si pasa por R1 y pasa por R'T, recordando aquel voltaje que habíamos fijado acá, voltaje B2, acá también lo tenemos, es este voltaje B2, y aquí también lo tenemos, es el voltaje B2. Pues la corriente cuando sale de la fuente, la corriente I sub S, establece un voltaje en lo que es la resistencia R1, vamos a llamarlo B1, y establece lo que es el voltaje B2. Y pues ese voltaje B2 se puede calcular aplicando lo que es la ley de Ohm. B2 sería igual a R' total por I sub S. Y es pues lo que tenemos acá en este esquema, donde acá tenemos el voltaje B2 y ese voltaje B2 es igual a la corriente que pasa por la resistencia R'T multiplicado por R'T. Y pues si ya tenemos ese voltaje R'T, el voltaje en R'T, pues se nos hace más fácil calcular el voltaje B4. Y vuelvo entonces atrás. Esto es el voltaje B2 que ya calculamos. Ese voltaje B2, pues es el voltaje que teníamos acá. Es este voltaje, que es este mismo voltaje que tenemos aquí, que es este mismo voltaje pues que tenemos acá. Entonces, si ya yo conozco el voltaje que alimenta a esta parte del circuito, yo sé que la resistencia R3 y la resistencia R4 se alimentan del voltaje B2. Y ese voltaje B2 se va a dividir en lo que es la resistencia R3, llamémoslo voltaje B3, y el voltaje B4, pues que ya está marcado en la figura. Entonces, como ya calculamos ese voltaje B2, pues simplemente podemos aplicar un divisor de voltaje para poder determinar lo que es el voltaje incógnita y el voltaje B4. Ese voltaje entonces B4, tal como se ve en la lámina, pues tenemos que B4 será la resistencia donde yo quiero hallar el voltaje por el voltaje total aplicado, que sería el voltaje B2, entre la suma de las dos resistencias de la combinación serie donde se está aplicando el divisor de tensión. Entonces vemos acá que B4 pues se calculó aplicando lo que es un divisor de tensión. Y retornando al esquema pues donde yo podía determinar esa variable. Es el procedimiento pues que aplicó para este circuito, es el procedimiento que aplica generalmente para todos los circuitos, pero por supuesto habrá sus excepciones y en ese caso pues habrá que conocer los temas que se den en la siguiente unidad para poder tratar este tipo de problemas. Pero pues para nosotros hasta ahora el método pues estará funcionando. Entonces, pues con eso terminamos lo que es el análisis de redes en serie paralelo. Es un procedimiento, es algo bastante sencillo y pues lo que quedaría es ponerlo en práctica. Sobre esto, pues es lo que es una de las preguntas de la evaluación, de la actividad evaluación 2 corte 1. Se evaluará pues en base a un circuito serie paralelo, porque en este circuito serie paralelo se puede aplicar todos los conceptos vistos, los temas redes en serie y los siguientes temas redes en paralelo. La siguiente pregunta tiene que ver con el tema pues que veremos a continuación. Entonces pues mientras activamos este siguiente tema, pues veamos si tenemos alguna pregunta. Ahorita solamente tenemos a Henry Molina con nosotros. Pues, Henry, no sé si captaste y tienes alguna duda antes de seguir con el siguiente tema.
Bien, me voy entonces al siguiente tema, medición de magnitudes eléctricas. Medición de magnitudes eléctricas, corriente, voltaje y resistencia. Pues ya se sabe cómo determinar con los conceptos que hemos visto en los temas anteriores, redes de corriente en serie, redes de corriente continua en serie, redes de corriente directa en paralelo y redes de corriente directa serie paralelo. Ya vimos cómo determinar con combinación de elementos, herramientas, divisor de voltaje, divisor de corriente, un procedimiento general para poder determinar esas variables corriente, voltaje y resistencia. Pero si estos circuitos los llevamos a la práctica, pues necesitamos medirlos y para eso pues se tienen diferentes equipos de medición para lo que serían las magnitudes eléctricas. En este tema solamente corriente, voltaje y resistencia, pero pueden ser otras más, frecuencias, características propias de un transistor, capacitancia, inductancia, hasta temperatura pudiéramos obtener con estos aparatos, potencia. Bien, iniciemos entonces. La medición de las diferentes magnitudes eléctricas en una instalación o en un aparato eléctrico permiten comprobar su buen funcionamiento, detectar, reparar fallas, pues, y evaluar el comportamiento de esos sistemas ante cualquier cambio. Entonces, por eso vemos muchas veces cuando aparece el técnico, pues, con este aparato llamado multímetro, o también conocido como tester o polímetro, que nos permite pues hacer diferentes mediciones. Este aparato combina lo que son los aparatos individuales, voltímetro, amperímetro, ohmímetro y otros más en un solo equipo. Estos aparatos pues pueden ser analógicos, son aquellos pues donde la medida se va a observar a través del movimiento o el desplazamiento de una aguja sobre una escala graduada como la que vemos en la imagen, o también pudiera ser digital, donde pues la magnitud, la medida, la vamos a observar en una pantalla a través de una serie de dígitos. En cada equipo, sea analógico, sea digital, pues la medición se hace a través de sondas. Son estos cables que tenemos conectados a los multímetros, sondas o probadores, son los terminales de estos equipos. Pues si tratamos estos equipos como elementos pasivos, un elemento pasivo con dos terminales, terminal positivo estará asociado al probador o cable rojo y el terminal negativo estará asociado al probador o cable negro. Los probadores pues generalmente están codificados con colores, donde el color rojo corresponde al positivo y el color negro corresponde al negativo. Y pues el multímetro tiene sus bornes para la conexión de estos probadores, la posición que permita medir la magnitud, una magnitud en específico. En este caso, pues la conexión es automática, solamente tiene una sola salida, pues digamos que es una forma cómoda de medición. Entre estos aparatos, pues decimos que muchas veces nos gusta el digital, pero pues a nivel de tomar decisiones rápidas, muchas veces el equipo analógico nos ofrece una mejor medida para atender una situación de manera inmediata. Entonces, pues, lo que tenemos acá en la imagen es un multímetro, pero en este multímetro pues podemos tener todos los equipos y estos también se pueden tener de manera separada. Se dispone entonces así de instrumentos que están diseñados solamente para medir lo que es la corriente o para medir el voltaje o para medir la resistencia. Pues, pero sigue siendo el más común, pues el multímetro. A nivel de paneles de control, pues se usan los aparatos que están dedicados a la medición de una sola magnitud. Así tenemos entonces el amperímetro.
en este caso pues un amperímetro digital, analógico, perdón, y está mostrando en este caso corriente por el orden de los microamperios. Puede ser también un voltímetro o podemos tener también un ohmímetro. Todos estos pues estos equipos integrados en uno solo, que es el llamado multímetro que habíamos visto pues en la imagen en la lámina anterior. Vamos a comenzar entonces primero con el amperímetro. El amperímetro entonces permite hacer medición de niveles de corriente. Amperímetro lo dice el mismo nombre, la unidad para medir corriente es el amperio y pues por eso el aparato recibe este nombre de amperímetro. Podemos tener un amperímetro analógico, un amperímetro digital y hasta la llamada pinza amperimétrica, donde pues en la pinza amperimétrica un equipo cómodo porque pues para conectar un amperímetro necesitamos conectarlo en serie con el elemento donde se desea conocer la corriente. Y para esto es necesario abrir el circuito. Y al abrir el circuito pues se pierde la corriente. Entonces, la pinza amperimétrica nos evita ese abrir el circuito. Porque pues la pinza se va a colocar sobre, va a encerrar lo que es el conductor, donde pues estará pasando la corriente a medir. Pero pues para esta clase hablaremos solamente del amperímetro común con sus dos terminales. Este dispositivo, este equipo, pues se conecta en serie con el elemento, eso es la base, es lo primordial. Saber que el amperímetro se conecta en serie con el elemento donde se desea conocer la corriente. Entonces así tendremos pues un elemento y en este elemento que tenemos acá pues necesitamos conocer la corriente y tenemos entonces la corriente I. Si yo quiero medir esta corriente, pues necesito que esta corriente pase a través del amperímetro y por eso lo conecto en serie, porque en una conexión en serie la corriente es la misma a través de todos los elementos. Vemos entonces acá que se ha conectado el amperímetro, su punto o terminal positivo al extremo del elemento y el terminal negativo continuará pues con el resto de los elementos que se tenga en ese circuito. Es importante notar que este dispositivo pues tiene una resistencia igual a 0. Es decir, que el amperímetro en cuanto a corriente, pues la corriente puede pasar tranquilamente. El aparato no ofrece resistencia al paso de la corriente. Lo que indica también que el voltaje entre los terminales del dispositivo del amperímetro es igual a 0. Esto en el caso ideal. En el caso real, pues un amperímetro, como lo ven acá, es un equipo electrónico, un equipo basado en componentes eléctricos, perdón. Y este aparato pues es consumirá o representa una resistencia para el circuito. Pero en la realidad pues será una resistencia muy, muy pequeña. En el caso ideal lo tomaremos como 0. El amperímetro ideal entonces tiene un voltaje igual a 0, lo que indica pues una resistencia igual a 0, lo cual permite pues que la corriente que vamos a medir no se vea afectada. La medición será la medición que deseamos observar. Esta sería entonces la conexión del amperímetro, que si lo vemos como un multímetro, tomando acá el aparato pues multímetro configurado como amperímetro, es decir, la perilla estará colocada en la posición que me permite medir la corriente, pues en este caso estará midiendo la corriente a través de este circuito, y para que este aparato pueda medir corriente, pues tengo que abrir el circuito y conectar entre los terminales de ese circuito abierto el amperímetro, de tal manera que la corriente que sale de la fuente pues pueda pasar por el amperímetro y continuar su camino hacia el sistema, y de esa manera poder medir. Ahora, no vamos a usar estos símbolos, de verdad que son un poquito incómodos el cuadro o dibujar un multímetro cada vez que queramos de alguna manera expresar que el aparato está conectado. Entonces acá vamos a utilizar como símbolo pues algo más sencillo, un círculo con la letra A en el centro indicando que es un amperímetro. Es importante la polaridad del aparato. La polaridad pues indicará cuál es la dirección de la corriente que se está midiendo.
Eso es lo que usaremos como símbolo circuital. Si lo vemos como una combinación de lo que sería el papel con la realidad, pues acá tenemos un pequeño circuito formado por una batería, dos resistencias, un circuito serie, y se desea medir la corriente. Para esto, pues, necesito que el aparato amperímetro, el multímetro, esté configurado como amperímetro. Colocamos la perilla en la zona de medición de corriente continua y los cables o sondas probadoras deben colocarse en los bornes correspondientes. Ven entonces acá que el terminal, la sonda negra, en este caso pues azul, está conectado al terminal común del multímetro y la sonda roja está conectado al borne que me permite medir corrientes. Y pues se conecta este aparato en serie de tal manera que la corriente, cuando pues se cierre el circuito, va a pasar por la resistencia, va a pasar por el amperímetro y regresa entonces por su cable azul hasta llegar al punto de partida y cerrar el circuito, hacer un camino cerrado para la corriente. Por lo tanto, la medición pues, que tendremos acá será la medición de la corriente y que esté pasando por ese circuito. Y aquí vemos pues lo de la pinza perimétrica, que no necesito abrir el circuito, sino pues la pinza se abre y pues cierro la pinza de tal manera que el conductor quede dentro de la pinza y se crea una medición gracias a el concepto donde pues cuando hacemos pasar una corriente a través de un conductor se crea un campo magnético pues y ese campo magnético a través del conductor pues estará relacionado con el valor de la corriente que vamos a medir acá en la pinza amperímetrica. Pero pues nosotros nos quedaremos solamente con la medición del amperímetro de dos terminales. Si lo vemos, pues un poquito más papel, más circuitería, más esquemas circuitales, para no estar dibujando, haciendo los dibujos del multímetro real, pues redibujemos el circuito, una fuente y dos resistencias, y queremos medir la corriente. Si vamos a usar el símbolo circuital, el círculo con la A en el centro, pues necesito colocar ese amperímetro en este circuito y lo primero que tendría que hacer es abrir el circuito. Y pues lo voy a abrir en el centro entre R1 y R2. Lo puedo abrir acá, lo puedo abrir aquí, pero pues considero que para este momento voy a abrir acá entre las dos resistencias. En el momento que abrimos el circuito, pues la corriente ya es cero porque no hay corriente, se abrió esto. Y traemos un amperímetro que pues al conectarlo ya habrá corriente a través del aparato y la corriente pues ya no será cero. Tendremos una corriente a través del circuito. Entonces, esta es la manera en que se estaría representando la conexión del equipo. Se conectó en serie con los elementos a través de los cuales pues, se está pasando la corriente que deseamos medir. Ok, continuamos entonces con el siguiente aparato que sería el voltímetro. El voltímetro pues nos permite medir voltajes, nos permite medir tensión, diferencia de potencial, diferencia de tensión entre dos puntos. Y pues como es entre dos puntos, la conexión acá es mucho más sencilla. Podemos tener voltímetros analógicos, voltímetros digitales, y estos aparatos pues siempre se van a conectar en paralelo con aquel elemento o sistema donde se desee medir alguna tensión, algún voltaje. Es decir, que si yo tengo en este caso pues el elemento y este elemento tiene un voltaje entre terminales identificado con los signos más y menos, el voltímetro se va a colocar entre los extremos del elemento, se conecta en paralelo. Entonces acá vemos que pues la medición del voltímetro será el voltaje en el dispositivo. El caso ideal del voltímetro pues nos dice que la resistencia de este aparato es infinita y si esta resistencia es infinita pues por acá no habrá corriente. Eso significa que la corriente va a seguir circulando tranquilamente a través del elemento estableciendo el voltaje que se desea medir
y pues el aparato voltímetro no va a afectar la medición. Pero pues eso es el caso ideal. El aparato pues tendrá su propia resistencia, consumirá una resistencia interna, pero que se considera muy grande, se considera infinita. Y pues si esto fuera, en vez de un voltímetro, un multímetro, pues el multímetro, habría que configurarlo como voltímetro. Ponemos entonces la perilla en la posición B y los bornes pues estarán conectados a la variable que se desee medir. En este caso pues se quiere medir el valor de la fuente, pues conectamos el terminal positivo a la placa positiva de la batería, el negativo a la placa negativa de la batería y pues se tendrá la medición del voltaje E. Y para este caso pues el símbolo que se utilizará a nivel de esquemas circuitales será un círculo con la letra B en el centro, indicando pues que esto es un voltímetro. Si lo vemos, esta combinación de esquema circuital con un multímetro real y queremos medir el voltaje entre los terminales de la batería, pues observamos que el terminal positivo se ha conectado a la placa positiva de la batería y el terminal negativo se ha colocado en la placa negativa de la batería. Y la perilla del multímetro pues se colocó en lo que es la sección de voltios corriente continua, al igual que los cables se colocaron en los bornes adecuados para medir voltaje. Bien, si lo vemos entonces no con el multímetro, sino con el símbolo circuital y deseamos medir entonces lo que es el voltaje de la batería, pues se coloca el voltímetro en paralelo con la batería, se hace el cableado y pues ya al conectar el voltaje que observaremos en este aparato será el voltaje de la batería. Y lo mismo lo pudiéramos hacer para medir el voltaje en R1. El voltímetro se conectaría en paralelo con R1, se cablea y pues la conexión nos permitirá tener en este aparato lo que estará como voltaje en R1. Y lo mismo, por supuesto, para lo que sería la resistencia R2. Entonces, como ven, el voltímetro se coloca en paralelo con el elemento, no hay que abrir el circuito, lo que hace esta medición pues mucho más sencilla. Y pudiéramos tener un circuito y en este mismo circuito indicar los aparatos para medir corriente y medir voltaje, pues. Así, por ejemplo, si en este circuito se desea medir la corriente, pues para medir esta corriente, acuérdense que el aparato para medir corriente debe conectarse en serie con el elemento donde se desea medir la corriente, pues. Entonces yo pudiera abrir el circuito bien acá, lo puedo abrir acá en el centro como se indicó en láminas anteriores, o lo puedo abrir aquí. Pues considere aquí abrirlo en este punto. La corriente vale 0, se abrió el circuito, pero inmediatamente cerramos con un amperímetro que al conectarlo pues pasará la corriente a través del amperímetro. Vean la polaridad del amperímetro que coincide con la dirección de la corriente y pues así podremos medir esta corriente a través del circuito. Y aquí mismo pues se puede medir el voltaje de la batería, pero ahora sería un voltímetro. O podemos medir el voltaje de la resistencia conectando el voltímetro en paralelo con la resistencia. O podemos medir lo que es el voltaje en R2 colocando el voltímetro en paralelo con la resistencia R2. En un mismo circuito, pues los aparatos para hacer las mediciones de las variables que nos solicitan. Y pues acá tenemos un circuito un poquito más complejo. Pudiéramos en este circuito medir las corrientes. La corriente I1, la corriente que pasa por la resistencia R1 y pasa por la fuente de corriente IS. Necesito abrir el circuito en algún sector de este cableado por donde también pase la corriente I1. Puedo abrir el circuito aquí, pudiera abrir el circuito acá, pudiera abrir el circuito aquí. Pues abrimos en este punto y cerramos el circuito con el amperímetro porque en este momento pues no hay corriente a través de esta rama. Cerramos con el amperímetro que al conectarlo pues la corriente I1 pasa por la resistencia y pasa por el amperímetro que medirá la corriente I1. Para medir la corriente I2 pues puedo abrir acá, puedo abrir
acá abajo de la resistencia, la corriente I2 pasa por toda esta rama. Y pues si abrimos aquí, se coloca el amperímetro para cerrar el circuito y al conectarse la corriente puede pasar por R2 y pasar por el amperímetro ofreciendo la medición de la corriente I2. Nuevamente observemos la polaridad del amperímetro que coincide con la dirección de la corriente. Y para medir la corriente I3, pues puedo abrir acá, antes de la fuente, puedo abrir después de la fuente, puedo abrir después de la resistencia. Si abrimos después de la fuente, pues no hay corriente I3, está abierto, pero al colocar el amperímetro ya se cierra el circuito y el amperímetro medirá entonces la corriente I3. Como ven, en cada caso se ha colocado el amperímetro en serie con la corriente que se desea medir, con el elemento o la rama por donde pasa la corriente que se desea medir. Y la polaridad debe coincidir con esa corriente que se está midiendo. Y así como medimos corriente, pues también podemos medir los voltajes. El voltaje en la resistencia 1, el voltaje en la resistencia 2, el voltaje en la resistencia 3. Para medir el voltaje V1, pues en paralelo con la resistencia R1. Para medir el voltaje en la resistencia R2, pues el voltímetro en paralelo con la resistencia R2. Y para medir el voltaje V3, el voltímetro en paralelo con la resistencia R3. Entonces, un circuito con un poco más de elementos, cuando ya tenemos muchos elementos en el circuito, pues lo ideal sería que se hagan dos esquemas. Un esquema solo para corriente y otro esquema solo para voltajes. Pero si son pocos, pues se puede dejar así. Bien, terminamos entonces con este aparato, el ómetro u ohmímetro. Este aparato pues nos permite medir lo que es la resistencia eléctrica. Este aparato cuenta con una pila o una fuente de corriente continua. Por eso vemos que muchas veces el multímetro pues tiene esa pila y cuando la pila se dañó pues no nos permite medir resistencia. Pero el aparato sigue funcionando pues para medir las otras variables. La pila solamente para medir resistencia, la pila es para hacer fluir una corriente a través de la resistencia y poder lograr entonces así la medición, sabiendo que si tenemos lo que es la ley de Ohm, pues la ley de Ohm nos dice que voltaje es igual a I por R. Y de aquí entonces podemos despejar la resistencia como voltaje sobre corriente. Entonces, si yo tengo una resistencia y quiero medir su valor, pues coloco un multímetro configurado como ohmímetro. En este caso el símbolo es la letra omega. Y pues este aparato tiene una pila que va a permitir que en el momento que se cierre el circuito genere una corriente. Esa corriente va a pasar por la resistencia y se establece entonces un voltaje. La resistencia entonces será vista en el ohmímetro como esa relación voltaje sobre la corriente que suministra el aparato. Entonces por eso es que se necesita una pila para este aparato ohmímetro. Este ohmímetro se debe colocar en paralelo con la resistencia o los terminales donde se desea determinar la resistencia de alguna combinación de elementos. Y pues no nos importa la polaridad. Lo que sí importa es que no debe haber ninguna energía externa en el circuito. Es decir, si yo estoy midiendo la resistencia en un circuito que ya está trabajando, para medir la resistencia necesito apagar las fuentes. Si la fuente es de voltaje, pues sustituir esa fuente de voltaje por un cortocircuito, es decir, hacer la fuente cero, y si la fuente es de corriente, la sustituyo por un circuito abierto, que sería una fuente de 0 amperios. Entonces, allí sí puedo medir la resistencia, colocando el aparato ómetro en paralelo con la resistencia o las resistencias cuya combinación se desee medir. Tendríamos algo como esto. Aquí tenemos una resistencia de 8 ohmios y se colocó el ohmímetro pues en paralelo con la resistencia. Este aparato pues tiene una resistencia interna infinita, lo que indica pues que no va a afectar la medición de la resistencia. Y pues esto, si lo viéramos como un tester,
pues el aparato, simplemente la perilla, la tenemos que colocar en la sección que nos permita medir resistencia y se coloca en paralelo con el componente. No nos importa la polaridad y pues ya la medición que obtengamos será la medición de la resistencia. Si tenemos varias resistencias, observen que no hay ninguna fuente en el circuito, igual acá no hay ninguna fuente, porque la fuente será el mismo tester, el mismo ohmímetro. Y pues en este caso tenemos varias resistencias. Y si colocamos el ohmímetro entre los terminales de la resistencia R, pues no se va a medir la resistencia R. En este caso, pues se estará midiendo lo que sería la combinación de todas estas resistencias que estarían, digamos acá, el terminal A y aquí en este punto el terminal B. Entonces, pues el ohmímetro estaría viendo la resistencia entre los terminales A y B, que es lo que el aparato muestra como R equivalente acá. ¿Qué es lo que está midiendo el aparato? Pues la combinación de estas tres resistencias de 10, 17 y 9 que están en serie, pues sería una sola que estará en paralelo con la resistencia R. Eso sería la resistencia que está midiendo el ohmímetro. Entonces, si yo quiero medir solo una resistencia, pues tengo que aislarla. Allí sí tendré que sacarla del circuito para poder hacer esa medición. El símbolo circuital, pues que se va a usar acá, es el símbolo, un círculo con la letra omega en el centro. Bien, eso es el aparato que nos permite medir resistencia, pero muchas veces pues no contamos con este aparato siempre a la mano o con un multímetro. Y entonces por eso pues tenemos otra forma de obtener el valor de la resistencia conocido como código de colores. El código de colores pues para la resistencia, pero también aplica para otros componentes como capacitores e inductores. El código de colores nos permite obtener el valor nominal de una resistencia dentro de cierto margen de valores. El fabricante pues indica, te ofrezco esta resistencia de 3.3 kiloohmios, pero te dice que esa resistencia de 3.3 kiloohmios tiene una tolerancia del 10%. Significa pues que será 3.3 kiloohmios más 10% o 3.3 kiloohmios menos el 10% de ese valor. Y ya con esto pues el fabricante se salva de cualquier error que pueda haber en ese valor nominal. Y el usuario pues está consciente de esa situación. Para pues indicar esto con el código de colores, se utiliza una codificación que está basada en el uso de 3, 4 o 5 líneas o bandas de colores que se colocan sobre el cuerpo de la resistencia. Puede haber menos de 3 líneas, puede haber más de 5, pero pues las comunes 3, 4 líneas son las que generalmente vemos. Y de hecho hay resistencias que ni siquiera tienen el código de colores. Depende también del tamaño. Si la resistencia es muy grande, como por ejemplo este caso, aunque aquí también se pudo haber hecho algo, el fabricante marca sobre el cuerpo de la resistencia el valor, en este caso 250 ohmios. Y si tenemos resistencias como estas cuadraditas, que son resistencias pues de mayor potencia, se puede colocar el valor de la resistencia sobre el cuerpo, sobre lo que es el compacto de la resistencia. En este caso tenemos una resistencia de 5 vatios de 6.8 ohmios. Y en este caso pues de 250. Si las resistencias son de mayor potencia, pues se puede hacer esto. Pero si son de baja potencia, pues no se puede. En este caso, estas resistencias vistas acá en esta pantalla, pues parecen lo más real posible. Y digamos que estas dos que tenemos acá son resistencias de 1/4 de vatio. Estas tres parecieran resistencias de medio vatio. Y pues acá tendremos una resistencia de 1 vatio, pues. Es difícil marcar el número de las resistencias sobre estas pequeñitas, ¿no? Entonces, pues allí el código de colores ayuda mucho. Aparte, si las resistencias están colocadas en una placa impresa y tenemos resistencias como estas,
donde el valor está colocado en el cuerpo de la resistencia o estas cuadraditas, quizás a la hora de disponer los elementos en la placa impresa, pues el valor, la identificación de la resistencia, pues no se ve, estará volteado o los demás componentes dificultan observar el valor de la resistencia. Entonces, por eso, pues tenemos el código de colores. El código de colores resuelve dos problemas. Sería demasiado complicado, pues, ver números grandes en resistencias pequeñas. Y si la resistencia queda de cierta posición dentro de una placa, pues es probable que el número se tape y no se pueda leer el valor. En cambio, pues al tener esta codificación, se ve que en la placa la codificación me permite determinar en base a un código lo que es en base a los colores de esa resistencia, impreso sobre esa resistencia, el valor de la misma. Y pues esta sería la tabla del código de colores, donde pues la tabla no es más que una serie de colores que nos permite representar los números decimales del 0 al 9, ¿no? Así el color negro representa el número 0, el color marrón al número 1, el color rojo al número 2, el color naranja al número 3 y pues hasta el número blanco, hasta el color blanco número 9. Y dos colores adicionales, dorado y plateado, que nos estarían indicando lo que es la tolerancia de la resistencia. Hay resistencias pues que no tienen ninguna banda dorada ni plateada, ¿no? Entonces pues en este código cada color corresponde a un número en particular y para leer el código de colores de una resistencia pues tomamos la resistencia en la mano de tal manera que las bandas de colores se lean desde el extremo o terminal que tenga la banda más cercana a ese terminal y queda generalmente y separada a la derecha una banda de color dorado o plateado. Si no hay ninguna banda, como les decía anteriormente, pues significa que la tolerancia se toma en 20%. La banda dorada corresponde a una tolerancia de 5%, la banda plateada corresponde a una tolerancia de 10%. Y como ven acá, pues la tabla muestra su uso para resistencia, en este caso de 4 bandas de colores, y en este caso para resistencia de 5 bandas de colores. Veamos acá un ejemplo, pues con una resistencia, la resistencia que está en la imagen de la lámina anterior. Vamos a aislar esa resistencia. Y pues esta resistencia tiene 4 bandas de colores. Tenemos un primer color que es marrón, un segundo color negro, un tercer color rojo y la banda separada que sería la banda dorada. El color marrón corresponde al dígito 1, como vemos en la tabla. El color negro corresponde al dígito 0, está bien expresado en la tabla. Y el color rojo corresponde al dígito 2. El color dorado indica una tolerancia de más o menos 5%. Entonces, los dos primeros colores, las dos primeras bandas de colores van a representar lo que serían las dos primeras cifras significativas del valor de la resistencia. Esas dos primeras cifras se van a multiplicar por 10, donde este 10 estará elevado a una potencia que va a coincidir con el número ofrecido por la tercera banda, que en este caso sería 2, y pues seguida de la tolerancia de más o menos 5%. Esto significa que se tendrá una resistencia 10 por 10 a la 2, eso es igual a 1000 ohmios, más o menos 5%, que podemos expresar pues con los prefijos de las unidades, sería 1 kilo ohmio, más o menos 5%. Es decir, que el fabricante les está diciendo que les ofrece una resistencia de 1 kilo ohmio que estará entre los valores de 1050 y 950 ohmios. Al adquirir esta resistencia, el fabricante te dice que la resistencia puede tener un valor entre 950 ohmios y 1050 ohmios. Y el usuario, pues sabiendo esto, tomará las consideraciones que considere importantes para su análisis, para su diseño. Entonces, bien, pues con esto terminamos lo que sería la medición de las variables básicas, corriente, voltaje, resistencia. Se pueden medir otras variables, pero pues por los momentos estas son nuestras variables de interés. Y con esto pues cerramos esta clase.
y damos por cerrado lo que es la unidad 3, circuitos resistivos, y el material correspondiente para la evaluación 2 del corte 1. Entonces, bueno, si hay preguntas, pueden ser ahorita. Y pues si no, recuerden que está el foro de dudas, donde pues usted puede hacer cualquier consulta o inquietud que tenga con respecto a esta clase o las anteriores, y por supuesto la actividad a realizar. Evitemos el uso de la mensajería privada, no respondo a mensajes privados, pues solamente por el grupo, puesto que la duda que usted pues tenga en algún momento quizás sirva para aclarar la duda de algún otro compañero. La respuesta que se le dé a esa duda sirva para aclarar la duda de cualquier otro compañero. Entonces, bueno, si no hay alguna duda, alguna consulta. Bueno, cerramos la clase. Esta clase se colocará unos minutos en cuanto ya esté lista la grabación, se colocará en la plataforma Saya, y una vez esté publicada esta clase, pues se publicará los problemas que tendría que realizar para la actividad 2 del corte 1. So, bueno, no me queda más nada que decirles por los momentos. Hasta luego. Y como siempre, pues a la orden para sus inquietudes. Hasta luego.